Habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Bonita esta canción introductoria, y en sus alas feliz vivirá. Y así es, Dios quiere felicidad, Dios quiere paz, Dios quiere su gran presencia en nosotros que nos da paz, y por eso estamos aquí para hoy también tener un tema interesante que vamos a tratar. Hemos sido comisionados bajo su abrigo, hemos recibido una gran comisión, una gran encomienda, hemos sido encomendados. Cuando alguien dice, oye, te encomiendo, te doy una encomienda, te doy algo que tienes que llevar a cabo, te doy algo que tienes que llevar a tal persona, vas a viajar a tal país, toma, una encomienda. Pues nosotros hemos sido encomendados. Jesús mismo, hecho mayor que los ángeles, vino a la tierra y trajo un mensaje del cielo. Ese mensaje era una encomienda aquí a la tierra. Él estuvo 33 años, absoluta santidad, absoluto ejemplo, un ejemplo imitable por nosotros, un maestro inmejorable para que nosotros ahora en esa gran comisión podamos llevar a cabo su voluntad. Nuevo Testamento, que es un testamento, disposición de actos de última voluntad de un testador, de alguien que se marcha. Ese Nuevo Testamento, esa encomienda, nos habla claramente de que este mundo está bajo la influencia del maligno, pero que nosotros, como Él vino a deshacer las obras del diablo. Y hay una encomienda, y es que eso se conozca. Pero ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? Eso está en Romanos, muy bien expresado en Romanos 10. ¿Cómo van a conocer si no hay quien les predique? Ya hablaremos de eso, tenemos un invitado especial, vamos a ver un vídeo, pero quiero hablar esa encomienda en un lugar estratégicamente. El último capítulo de Mateo, en Mateo 28, 19 a 20, dice, por tanto, porque todo poder le había sido dado en los cielos y en la tierra, id y haced discípulo. Esa es la gran comisión. Id y haced discípulo. Bien podía Dios haber dicho, yo haré discípulo, pero id vosotros, haced discípulos, prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay una encomienda, pero hay un respaldo. Hay como el que manda a alguien con una tarjeta de crédito a comprar. Sí que vas a comprar algo que es caro, pero él te avala, te da la tarjeta de crédito, el cheque, lo que usted quiera, el dinero. No va uno solo, va con el respaldo, con la autoridad de Dios. Luego, nosotros tenemos que entender que nuestra misión es predicar el Evangelio, obviamente con una vida. No se trata solo de hablar por hablar, sino también con nuestro comportamiento, con nuestra obediencia. Por eso el apóstol Pablo dice con claridad en 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, cartas que las personas pueden leer, cartas que cuando hay algo confidencial se cierra, se sella, se lacra una carta, pero hay una carta que todos tienen que ver. Dice el apóstol Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Mire usted, nosotros somos como cartas enviadas de parte de Dios al mundo, para que el mundo pueda ver, leer, entender, conocer, saber que nosotros tenemos un mensaje, somos un mensaje. Luego somos cartas pero abiertas, cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que somos cartas que otros tienen que tener acceso para poder leer, como un periódico. Pero nosotros somos los que en nuestra vida tenemos la responsabilidad que hable más que nuestras palabras. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también, en 2 de Timoteo 1:8, dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Luego, si no nos avergonzamos, tenemos que padecer. Ahí va, en consonancia. No te avergüences del testimonio del Señor Jesucristo, sino que suframos aflicciones
por el Evangelio, que hay poder de Dios que nos va a ayudar, pero hay aflicción. Hay una posibilidad que es no sufrir, no padecer, no predicar, no ser carta, no ser comisionado. Pero la otra alternativa es sufrir, padecer, y hemos visto recientemente en Bolivia, que ahora ya no se va a aprobar esa ley, cómo se quería poner una mordaza. En España también se han hecho intentos de poner mordaza para que la verdad no fluya, porque la verdad liberta, la libertad que el mundo necesita, el mensaje de salvación, de liberación de la depresión, de la angustia, está en el Evangelio. Y nosotros somos la luz que no puede esconderse, tiene que estar en lo alto de un monte y alumbrar a todos. Pues de estas cosas vamos a hablar, no olvidando en Mateo 24:14, y termino, que dice el mismo Jesús: y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo. En todo el mundo. Pareciera que España ha quedado como lo último. Hemos hablado alguna vez de este tema en porcentajes. Es triste, ¿verdad? Pero se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes de que venga el fin de todo lo que está escatológicamente establecido en la palabra de Dios, el Evangelio tiene que llegar a todo lugar. Es verdad que ha llegado, mal llegado, pero ha llegado. En todo lugar ya se conoce de Jesús, pero el Evangelio auténtico ha llegado. Podremos plantearnos estas dicotomías, alternativas, interrogantes, pero antes de ello vamos a ver una ciudad donde Dios revolucionó esa ciudad a través de la predicación del Evangelio. Almolonga, no se lo pierda, vamos a ponerlo y después seguimos en tertulia. Almolonga, Guatemala. Almolonga era una aldea pobre en extremo. Esta era una comunidad en pobreza total y con adicción al alcohol. Violencia, ignorancia, brujería, ocultismo, idolatría. En unos cuantos kilómetros estaremos entrando en la ciudad de Almolonga. Los 20,000 habitantes de la ciudad han realizado una selección consciente de cortar la continuidad con su adoración ancestral a los espíritus. Como consecuencia, Almolonga es hoy en día una de las poblaciones más limpias y prósperas de este país. Guatemala es una ciudad de iglesias. Muchos citan a Almolonga como un ejemplo mundial de transformación comunitaria. Puede que lo sea. Tanto como 8 de cada 10 de sus residentes se consideran ahora cristianos renacidos. Pero no siempre fue así. Hace tan solo 20 años, Almolonga era un lugar oscuro y peligroso. Sufría de pobreza, violencia e ignorancia, y además, el alcohol era el problema principal. Si usted hubiera ido a Almolonga hace 20 años a las 7 de la mañana, por ejemplo, y caminara por sus calles, habría encontrado muchos hombres caídos en las calles porque estaban totalmente ebrios. Había muchas cárceles porque había demasiados problemas. El jefe de la policía, Donato Santiago, recuerda que la gente siempre estaba peleando. Los oficiales construyeron 4 cárceles, pero ni siquiera así podían contener el problema. El exceso de prisioneros era enviado de manera rutinaria a una ciudad cercana. La violencia doméstica era especialmente pronunciada. Hablé con una mujer que me dijo que si no le gustaba la comida que preparaba, su esposo la golpeaba y sencillamente la arrojaba fuera de la casa. El pastor Mariano Rizcaje, uno de los principales líderes del cambio espiritual de Almolonga, tiene recuerdos parecidos. Crecí en la miseria. Y no solo yo, sino también todas las personas, los que somos habitantes de Almolonga. Todos nuestros jóvenes En un esfuerzo por aliviar su sufrimiento, muchos de los pobladores hacían pactos con deidades folclóricas como Pascual Bailón, el Señor de la Muerte, y Maximón, un poderoso santo patrón. Maximón era el ídolo más importante en Almolonga. Cuando los españoles llegaron a Guatemala hace 500 años, encontraron que los indígenas estaban dispuestos a negociar ciertas cosas, pero que definitivamente había algo que no estaban dispuestos a negociar. Era Maximón. Era un ídolo demasiado importante para ellos. Este sincretismo creó un poderoso lazo. Aunque Maximón tomó la forma de un muñeco de madera, el espíritu detrás del ídolo sostenía un tenaz poder sobre la gente de Almolonga.
Porque Maximón, si uno lo ve, es una máscara con un cuerpo de paja. Durante esos días oscuros al Evangelio no le iba bien. Evangelistas extranjeros eran lanzados del pueblo con piedras o palos, mientras que pequeñas iglesias locales también eran apedreadas. Los cristianos evangélicos eran una minoría despreciada. En una ocasión, 6 hombres colocaron una pistola en la garganta de Mariano. A medida que comenzaron a apretar el gatillo, él solicitó en silencio protección al Señor. Cuando el martillo golpeó, nada sucedió. Salvado de la muerte, el pastor Riscaje convocó a su pequeño rebaño a la oración. Era hora de romper el dominio de la violencia, la superstición y la pobreza. A medida que los intercesores elevaban sus peticiones hacia el cielo, se colmaron de una fe sobrenatural. Le dijimos al Señor, no es posible que nosotros seamos insignificantes. Cuando en tu palabra encuentro que hemos sido levantados para ser cabezas y no colas. La gente comenzó a ser salvada, hombres venían a la iglesia, fue una bendición tremenda, un renacimiento, así lo llamaría yo. Después que muchos signos y maravillas empezaron a suceder y muchos servicios de liberación de la opresión demoníaca, las iglesias crecieron. Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true, and I believe it. Una sanación dramática involucró a una mujer llamada Teresa. Un procedimiento médico mal realizado había conducido al inicio de una gangrena. Sus órganos internos se descomponían. Sí, yo sentía un dolor fuerte y no podía caminar. Cada día que pasaba ella empeoraba más, así que decidimos organizarle su funeral porque ya no había esperanza para ella. La casa estaba llena de miembros de la familia y de vecinos. Todos pensábamos que ella iba a morir. El olor de la muerte se sentía en todas partes. Levántate. Yo me acerqué y le dije, Teresa, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dije, Espíritu, vuelve a ella. Y al instante ella se levantó sin enfermedad. Yo estoy contenta, muy feliz. Ella dice que vio una luz brillante y cuando abrió los ojos vio al pastor. Después de que presenciaron el milagro, mi madre y mis hermanos se decidieron a convertirse. Con testimonios tan dramáticos, cientos comenzaron a dar su corazón a Cristo. Cuando la gente vio que el Evangelio comenzaba a cambiar vidas, comenzaron a tomar nota. La gente comenzó a sentirse más y más atraída hacia el Evangelio porque vieron la transformación en las vidas individuales. Ahora hay más de 2 docenas de iglesias evangélicas en Almolonga, una ciudad de tan solo 19,000 habitantes. La iglesia del Calvario de Mariano Riscaje acomoda a 1,200 personas y casi siempre está llena. Pero la presencia del Espíritu Santo no se mide tan solo por el crecimiento de la iglesia. Un paseo a través del activo distrito comercial de Almolonga revela el impacto de la transformación social. Las calles y los edificios son llamados por lugares bíblicos. Los extranjeros encuentran extraordinaria esta exhibición pública de fe. Mariano la ve como perfectamente natural. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que amamos a Dios si tenemos vergüenza? Por eso Pablo tuvo un gran respeto por los evangelios. En donde Almolonga una vez estaba llena de bares o cantinas, 36 en total, ahora hay solo 3. Y a medida que la bebida se ha detenido, también la violencia. Durante 20 años, el promedio de crímenes en la ciudad ha descendido regularmente. En 1994 cerró la última de las cárceles de Almolonga. El edificio remodelado ahora se llama Salón de Honor. Para el jefe de policía Santiago, estos son buenos tiempos. ¿Y ahora no tiene cárceles en la ciudad? No, ya no hay. No hay nada. Sí. ¿Por qué? ¿Porque no las necesitan ahora?
No, porque no hay gente que cometa delito. Es una ciudad muy tranquila ahora, ¿no? Sí, no hay más heridos como antes. Hasta la base agrícola de la ciudad ha renacido. Durante años, las cosechas alrededor de Almolonga sufrían de una combinación de tierra árida y malos hábitos de trabajo. Pero a medida que la gente se volvía a Dios, ha visto una sorprendente transformación de la tierra. Almolonga se convirtió en un valle muy fértil. Es tan fértil y la tierra es tan buena que produce los mejores vegetales. Hay tanta producción que tenemos 3 cosechas por año. Ellos venden sus vegetales en Guatemala, al sur de México y en El Salvador. Antes del cambio espiritual, los cultivadores exportaban 4 camiones de productos al mes. Ahora salen de la ciudad 40 veces a la semana. Llamada el Jardín Vegetal de América, las cosechas de Almolonga son de proporciones bíblicas. Hay que verlas para creerlo. Las remolachas son de 4 libras y media. Una zanahoria tiene un tamaño impresionante. Es increíble. Miren, estas zanahorias son mucho más grandes que mi brazo. Yo diría que esta tierra es demasiado fértil. Intrigados por las dimensiones de estos vegetales y del aumento del 1000% en productividad agrícola, investigadores de los Estados Unidos y otros países extranjeros han venido a Almolonga a aprender el secreto. Pero la respuesta no es la que ellos esperaban. Seguimos aquí en este interesante tema, cómo Almolonga ha sido cambiada, cómo transformada de un lugar, y he tomado alguna nota que ahora quiero leer con nuestro invitado que tenemos hoy. Hoy les presento para hablar de este interesante tema, cómo la palabra de Dios transforma, cómo la palabra de Dios hace grandes cosas, cómo la palabra de Dios tiene el poder de hacer aquello que es imposible para el hombre. Vamos a hablar de todo esto y de esta gran comisión, de esta gran encomienda con el pastor Jesús Rodríguez. Bienvenido, muy buenas. Buenos días. Y bueno, pastoreando en Alcantarilla y también en Lorquí, y ya pues con dilatada experiencia también en la obra del Señor. ¿Qué te parece este documental? Así por encima, dice que en 20.000 habitantes habían 4 cárceles, o sea que una barbaridad, una gran cantidad de violencia. Comienzan a orar, comienzan a predicar la palabra, comienzan a sembrar lo que es el Evangelio, y de 36 bares, he tomado nota, solo quedan 3. Y ahora los nombres de las calles son nombres bíblicos, de los lugares también. Hay más de 24 iglesias y una de ellas más de 1.200 personas. Un cambio transformador, un cambio donde habían borrachos, ahora hay siervos, donde la tierra no daba fruto, ahora hay un fruto que los investigadores van a ver por qué esas hortalizas tan grandes. Interesante, impresionante, cuanto menos, ¿no? Como no estamos acostumbrados a verlos en nuestra nación, pero me ha asombrado, ¿no? Porque he visto el cambio tan drástico que el Espíritu Santo puede hacer, no solamente en una persona, en un individuo, en una familia, sino en una ciudad. Y luego lo que me ha impactado, si vemos hasta las hortalizas. Sí. La bendición está no solamente a las familias, sino aún la misma tierra ha sido bendecida en ese lugar por el comportamiento ahora de estas personas de haber consagrado totalmente la ciudad a Dios. Amén. Y la tierra mismo está siendo bendecida, dando unos productos que no son normales. Me recuerda un poco a Deuteronomio cuando dice, si oye la voz de Dios, si obedece, vendrá la bendición. Y entonces habla de la fertilidad de la tierra, ¿no? Habla de la multiplicación del ganado, la fertilidad de la tierra, como aún la tierra de la cual viene la bendición del cielo, que es la lluvia, también es afectada, ¿no? Por la condición espiritual de su pueblo. Cuando Dios bendice, no bendice solamente en una área, Dios suele bendecir en todo. Eso lo vemos en Deuteronomio, cuando está hablando acerca de las maldiciones y de las bendiciones, aún hasta en la artesa de Masar. Claro. Ahí hace que el pan sea mejor y sea más voluminoso, mejor. Dios es así, Dios no es un Dios escaso, el problema está en nosotros. Dios es un Dios que está dispuesto a sobrepasar nuestro entendimiento en la forma de bendecirnos. Amén. Lo que pasa es que nos hace falta
conocer aún tanto a Dios, conocer cómo Él se mueve, cómo actúa. Dios trabaja y se mueve en un ámbito que para Él es natural, pero para nosotros no es natural, Él es sobrenatural. Para Él es fácil todo lo que está haciendo. Claro. Yo me maravillo de ver cómo Dios puede cambiar una ciudad, puede cambiar una nación. De hecho, que nosotros estamos anhelando y pedimos a Dios un cambio para esta nación. Algunas personas pueden decir esto es imposible, pero no, yo no creo que no hay imposibilidad en Dios. Dios puede cambiar. Desde ahí vemos gente que estaba tirada en las calles, la delincuencia, el maltrato, y tal vez hubiera muchísimos asesinatos y mirad lo que nos está pasando en nuestra sociedad. El alcohol, la delincuencia, el problemón que tenemos a nivel político, de autoridades y en la sociedad. Pero Dios puede darle un cambio total a esta nación. Y además es lo que estamos pidiendo. Pero claro, mucha gente tal vez no lo quiere, porque si tuviesen que cerrar muchísimos bares, muchísimas cárceles, pues... Bueno, el bar se puede convertir en otra cosa. En una iglesia. En una biblioteca cristiana, en una librería, quién sabe, ¿no? Sí. Bien, pero observemos algo, porque llama mucho mi atención, ¿no? Para bien. 4 cárceles en una ciudad de 20.000 habitantes. Serían pequeñas, obviamente. Aquí tenemos en la comunidad de Murcia, tenemos 2 cárceles, 2 centros penitenciarios muy numerosos, obviamente. Sí. Pero cerraron las 4. ¡Qué bendición! Aquí pasa un poco a lo mejor como el Gadareno, cuando vienen los habitantes de Gadara y dice que le expulsan a Jesús. Dice, no, que te vayas de nosotros. Lo echaron de sus contornos. No querían el miedo a sus intereses, a su pecaminosidad. Le hicieron expulsarle. Pero nosotros hacemos un llamado aquí de que nadie expulse la verdad. Y ayer una persona me mandó al WhatsApp, quiero leer, diciendo que el mundo estaba muy mal, no una persona todavía convertida, no es una persona nacida de nuevo, no es una persona que se congregue, y me manda esto como diciendo, ¿cómo está el mundo? Y en la verdad, dice, hallan a un hombre muerto con varios disparos en la cabeza en Beniaján. Esto es de ahora, reciente. Hace poco. Creo que fue de ayer. Otra noticia, la Policía Nacional busca al autor de un atraco a mano armada en una confitería, también aquí en Murcia, en La Verdad. Otra noticia, 2 detenidos por agarrar del cuello a unos menores para quitarles los móviles, también, en La Verdad, ahora. Estamos hablando de noticias de ayer. Un detenido por agredir con una navaja y morder a una pareja para robarles el bolso en Murcia, también, ayer en La Verdad. O sea, la delincuencia está. Yo te pregunto a ti, España no ha conocido todavía como Almolonga a El Salvador. Sí que hay religión, podemos decir que hay mucha religión, incluso evangélica, autocriticándonos, pero a El Salvador no lo ha conocido España, porque España tiene que cambiar, todavía tiene que darse un cambio. O vamos a morir en un área de confort diciendo, bueno, que Dios convierta a España. ¿Cuál es, con esta gran comisión, nuestro cometido como cristianos? Yo lo he visto, por ejemplo, este hombre, que fueron a dispararle, ¿no? Y como Dios tenía un plan para esa ciudad y tenía un propósito para ese hombre, para este predicador, ¿no? Que no permitió que la pistola se enganchara, quedara enganchada y no lo pudieran matar. Porque Dios tenía un plan con él. Y este hombre, en puesto de acobardarse y tirar para atrás, lo que hace es que se junta con muy poquita gente, porque se ve que no tenía apenas gente, y se ponen a interceder y a clamar a Dios por el cambio de esa ciudad. Porque ellos amaban esa ciudad y tenían compasión de ella. Era la compasión de Dios la que nos mueve. Y entonces ahí yo veo el esfuerzo, el interés, el dolor y la misericordia y el amor hacia la gente. Amén. ¿Qué es lo que Dios está, lo que Él está buscando? Gente que sea mediador entre el hombre y Dios. Personas que tengan pasión y que sean valientes. Y como Él hizo, una mujer que se estaba ahí prácticamente muerta, ¿ya? Y Dios lo mueve por la fe que Él ha depositado en Dios. Y entonces ahí es donde Dios va cambiando. Dios, como sabemos, los milagros, aunque son para la iglesia,
y se manifiestan en la iglesia, y Dios quiere darle el pan, las bendiciones a sus hijos, pero hay muchísima gente que también Dios quiere traerla a Él. Y sabemos que los milagros es una señal poderosa para que la gente se impacte. Sabemos que habrá mucha gente que huirá de ello y no estará de acuerdo, y que luego pues ni le echará en falta ver que Dios se ha glorificado, pero habrá muchísima gente impactada. Son cosas que Dios está esperando, que haya hombres y mujeres que se pongan a la brecha delante de Dios. Personas de valor, personas que crean en Él. Y que amen a Dios y que amen a la gente. Y que, claro, y que estén dispuestos a pagar el precio. Ese hombre podía haber muerto. Pero si nosotros, Dios no quiere que muramos aún, y Dios quiere que nos pongamos enfrente de una nación como tenemos la nuestra, que está muy mal. Y no es solo nuestra nación, y no solamente Europa, sino el mundo entero. Anoche estaba viendo en la 2, hace de muy poquitos años estaban dando un reportaje de cómo está el mundo, y decían, no nos podemos imaginar el problemón que tiene el mundo con las guerras. Cómo está todo hecho un hervidero y lo que se está moviendo. Y nosotros, como es verdad, lo que nos preocupa es el trabajo, el día a día, el tener un bienestar, la ociosidad que tenemos, pero el mundo necesita a Dios de una manera tremenda. Y es como decías antes, aunque en España la ley Mordaza no haya prosperado, era en Bolivia, ¿no? Sí. Pero no se tardará muchos años, que sabemos muy bien quién la va a poner, esa ley Mordaza, y que va a prohibir terminantemente que el Evangelio sea predicado. Entonces ahora tenemos una oportunidad buena para que España pueda ser muy bendecida, y como españoles tenemos que tener esa pasión por nuestra nación. Necesitamos ser valientes y decir, Señor, heme aquí, y lo que tú puedas hacer conmigo, aquí me tienes, como lo hizo con este hombre. Claro, obviamente hay que dejarse la comodidad, el área de confort que todos tenemos y buscamos por naturaleza, ¿no? Y ir más allá, ir a lo que Dios nos ha mandado, porque en la palabra está claro, Él nos envía. Sí. Nos envía, ya no solo es que prediquemos en la calle, ¿no? Sino hay que hacer algo, hay medios que antes no habían, pero hay que usarlos. Se usan medios de comunicación, se usan medios de publicitación, pero de alguna manera el cristiano, la cristiana, toda la iglesia en conjunto es la luz del mundo, y de alguna forma tenemos que alumbrar, y habrá que inculcar de alguna manera a todos los miembros de la iglesia que no solamente se trata de ir a la iglesia a escuchar un sermón y salir como si nada, sino que habrá que aplicar la palabra a nuestra vida y en centros de trabajo. Lo sabemos, los que estamos pastoreando sabemos que muchos inmigrantes que han venido, extranjeros que han venido de afuera, donde hay países que tienen un porcentaje mayor de evangélicos, cuando llegan aquí se convierten en auténticos misioneros en los hogares. Sí. De alguna manera, algo tiene que decir todavía la iglesia en España. Sí, sí. ¿O no? Es más, Dios nos ha dado un ministerio a todos los creyentes. Y es el ministerio que menos valoramos. Deseamos o bien estar en el púlpito o ser una persona que te vean en una congregación, en una iglesia, aunque sea pequeña o grande, y poder resaltar. Y queremos que nos vean, queremos hacer algo. No sé con qué sentido, pero si es para bien, gloria a Dios. Si es para uno mismo, para el egoísmo personal, es un fracaso total. Claro. Pero tenemos un ministerio que el mismo Cristo fue el que Él tenía y no se lo quedó para Él. El ministerio de la reconciliación, que Él nos lo ha dado a todos los cristianos, para que nosotros reconciliemos al mundo con Dios. Amén. Entonces, este ministerio no es un ministerio que es para ejercerlo en la iglesia, porque me refiero a lo que es en ciertas reuniones, sí, sí. Porque para ahí están las reuniones y el formato de ellas, sino es para poder cada uno individualmente, como habías dicho, bien en el trabajo, bien aprovechar el tiempo, bien con nuestras amistades, como antiguamente. Yo me acuerdo cuando era pequeño el Evangelio, y cuando era joven, el Evangelio se comunicaba de persona a persona. Es verdad que para eso muchas veces lo que nos frena es el no buen testimonio. Porque claro, para poder yo ser un buen reconciliador de una persona y llevarla a Dios, esa persona tiene que ver en mí
que hay un comportamiento distinto al que yo antes tenía. Por supuesto. Y ese a veces es el freno. Y tenemos ese ministerio que es muy glorioso y que no solamente se lo ha dado Dios a los varones, se lo ha dado también a las mujeres. Y sabemos que hay muchísimas mujeres que son muy valientes. Amén. Y que Dios las usa. Claro pero que sí. el problema es este. Nosotros debemos tener esta convicción y poder ayudar a muchísima gente. Si así fuera, no iría con el egoísmo de poder llenar iglesias por el hecho, no, sino para que Dios salve almas. Amén. Y que tengan que ir cerrando lugares de ocio y de vicio y que se puedan abrir lugares donde la gente venga a sentirse reposada espiritualmente y pueda alimentarse. Por cierto, están creciendo en España a una velocidad vertiginosa, ¿eh? Los lugares le llaman ocio, pero Sí. que es de ludópatas, de ludopatía, de juego y temas también que tienen que ver con el sexo. Tristemente es así, tristemente queremos maquillar un poco la sociedad, como Que que va. todo está bien, pero está podrido, está todo hecho. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, ahí en Molina, en Ciutí, donde por ahí me muevo, Lorquí, y me quedo asombrado de que pueblos pequeños y con la crisis que tenemos, porque oye, si hay mucha abundancia, pues el dinero fluye, pero con la estrechez que hay y con el paro y con los problemas de economía en los hogares, y como tú dices, están abriendo, pero hasta naves. Sí, 24 horas, no cierran, creo. Y me quedo La asombrado, mayoría. y sabemos que esa gente que va ahí no va a ganar dinero. Va a perder. La mayoría va a lo pierde. arruinarse. Y luego el problema está en esa persona que se destruye y no ella solo. Pues si ella se Sí, destruyera, arrastra a la familia. pero es que destruye a la familia. Y conocemos casos tristes donde familias enteras se han arruinado. Y Sí, luego, sí, por eso. y claro, y como tiene que ver esto, que lo es movido por quien es movido, el príncipe de este mundo, Satanás, es el que va haciendo esto. Por eso España necesita la verdad, esa oportunidad. España necesita esa oportunidad de Dios y Él puede hacerlo solo. Claro. Pero, Ha delegado. Pero ¿y para qué nos tiene a nosotros? Claro. Claro que Por sí. eso cuando he visto a este hombre, he visto un hombre sencillo, pero he visto un hombre valiente, decidido, y eso es lo que nos tiene que contagiar a nosotros. Amén. Esa preocupación y Amén. ese amor hacia la gente. En ese tema, pues tenemos que o replantear, orar, porque también se hacen cosas y hacemos. Sí, También claro. hay una guerra espiritual, no Sí. podemos tampoco ignorar, ¿no? Que Claro. la Iglesia está haciendo su función, pero hay una guerra espiritual. Hay Sí. alguien que se opone, como se opuso en Gadara, cuando toda la ciudad salió, no querían a Jesús, y sabemos que eso es real. Pero bueno, el gadareno se fue y dice que predicó de Jesús por todas las ciudades de alrededor, en Decápolis. Con lo cual, ahí sembró. El testimonio del gadareno también fue importante. Pero llama mi atención en cuanto a cómo el apóstol Pablo, inspirado por Dios, en Romanos 10 dice, todo aquel, versículo 13, que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo alguien va a poder llegar salvo a través de la invocación a aquel en el cual no han creído? Y es lo que se observa aquí en esta nación, que muchas personas han oído hablar de Jesús, Sí. pero no le conocen. No, realmente conocen una religión, pero de lo que realmente él vivió, fuera de la tradición no saben nada. Dice, en el que no han creído, ¿y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Enviados ya hemos sido, ¿eh? Y entonces alaba a Dios, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. También en otro pasaje dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? En Isaías. Y el profeta dice, envíame a mí. La cuestión es, yo no dudo que se esté predicando. ¿Qué más podríamos hacer dentro de esta gran comisión? ¿Cómo llevar el evangelio? Porque es verdad que las iglesias están testificando, dando esos folletos, y muchas personas están tan bloqueadas espiritualmente por el adversario que reaccionan con violencia. Y ni siquiera con una palabra dulce, suave, de amor. No, son intransigentes. De hecho, a veces hay situaciones de violencia, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer a la luz de la palabra para realmente ser esos preciosos pies que anuncian el Evangelio de la paz? Yo sé que
una de las cosas en las cuales estamos fallando es el poder tener una comunión íntima con Dios a nivel personal. Dice, creo que en Jeremías, que dice que si nosotros hubiésemos estado en su secreto, eso es, con Él, en esa intimidad tan estrecha, que Él nos podía haber revelado, Él nos podía haber ayudado y Él nos podía haber manifestado sus cosas. Nosotros tenemos un arma importante que es la palabra de Dios. Tenemos sabiduría, tenemos conocimiento, Dios nos ha dado revelación, Dios nos ha enviado, como has dicho, Dios nos ha apartado y nos está capacitando y nos ha enviado. Pero una de las cosas es que, como dijo el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. Y muchas veces es verdad que nosotros también intentamos hacer las cosas sin darnos cuenta por nuestra propia cuenta, es por la inercia, ¿no? Ya tenemos conocimiento, ya fluimos en ello y nos sentimos capacitados y podemos hacer. Pero lo que necesitamos es el respaldo de Dios. Y no es que Él no nos respalde, sino esa unción, esa dirección de parte del Espíritu Santo, que Él puede estar sobre nosotros y nos pueda guiar como hacía con Jesús. Que nosotros sepamos que no podemos hacer nada sin el consentimiento de Él, pero que Él está dispuesto a hacer todo lo que haga falta, no solamente por Dios, es que Él lo hace siempre, lo ha hecho todo por nosotros, por los seres humanos. Entonces yo creo que una de las carencias nuestras es la comunión con Él. Tiempo de oración, pero de calidad. No tiempo orar por orar. No. Porque a Él no le van los rezos repetitivos, a Él lo que le va es una plena confianza, una comunión íntima de padre a hijo, de hijo, de siervo como a Señor, como que nuestro Dios, como nuestro Padre, y todas estas cosas que nosotros estamos viendo como están haciendo en otros lugares, que podamos decirle, Señor, ¿me puedes usar a mí también para que tú te puedas glorificar aquí? Porque sabemos que aquí en España hay hombres y mujeres que están ahí avanzando y que están clamando y que están trabajando, porque no estamos diciendo aquí que no lo hayan. No, claro, sí hay. Están. Y hay una oposición grande, hay un impedimento. Claro, lo que pasa que también sabemos que están los pros y los contras, ¿no? Claro. Dios está apoyándonos. Y Él dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero como has dicho, cuando el endemoniado de Gadara, cuando Jesús tenía que venir hacia Él, ya había una oposición de los elementos, el mar y el viento se estaba oponiendo a que Jesús con sus discípulos viniera a la orilla, y luego toda la oposición, y encima la gente que luego no quería a Jesús allí, porque miraba más su negocio que el bien de los demás. Pero todo eso ya tenemos que ser conscientes de ello, pero a nosotros no nos tiene que importar, porque nosotros tenemos una orden de parte de Jesús, como Él le dijo a este hombre. Él quería concentrarse con Él, seguir. Y entonces él le dijo, no, ve a los tuyos, ve a Decápolis, a estas 10 ciudades, que conocen muy bien quién eres o quién eras, claro, y ahora que vean quién eres. Entonces eso es importante. No está todo en congregarse, que debemos de congregarnos, porque el que no se congrega se enfría y el diablo se aprovecha de él y le aparta. Claro. Pero a lo que me refiero, que no está todo en congregarse, sino lo que está todo es en obedecer a Dios y el poder ser usado por Él y decirle al mundo, yo era esto, pero ahora Cristo me ha cambiado. Y aunque algunos se rían y pasen de ti, pero hay mucha gente que ellos también quieren cambiar. Claro. Más de lo que nosotros pensamos. Claro, está claro que reconocemos y estamos cada uno en nuestra área evangelizando, pero vemos la oposición, vemos como no en la misma manera, pero como Daniel clamó y dice, desde el primer momento fue oída tu oración, pero hubo oposición, había un principado que se oponía. Y reconocemos que en esta nación hay un principado, bien sea por la historia de la nación, las culturas diversas que han pasado por aquí, la idolatría que ha habido, los reyes católicos, los pactos religiosos que hubieron, la Santa Inquisición, la sangre derramada, las cruzadas, todo lo que se utilizó en vano el nombre de Dios, eso ha hecho un daño. Han pasado ya tantas culturas por esta nación que pareciera, ¿no?, que las personas ya no creen en nada porque lo han oído todo. Sin embargo, sigue habiendo necesidad.
sigue habiendo hambre espiritual, sigue habiendo problemas, las personas se están arruinando, están sacando a Dios de su vida y les va a peor, y están abriendo la puerta a nuevas tendencias, a religiones orientales, filosofías orientales que lo meten como una filosofía de vida, pero que es una religión. Y que lo peor es que viene de mano del enemigo, que no saben que están abriéndole la puerta de sus vidas, de sus corazones, de su alma al mismo diablo. Porque ahora incluso en los colegios y en los centros médicos, a personas que están con ansiedad le dicen, mira, lo que tienes que hacer es yoga, lo que tienes que hacer es reiki, y están abriendo puertas a cosas que el mismo enemigo puede tomar a esas personas. Pero la necesidad sigue siendo real. Nosotros no hemos cambiado, el ser humano no ha cambiado desde el primer momento. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Para qué Él daba o ofrecía su paz? Porque las personas no tenemos paz. Hay muchos conflictos internos en nuestra vida personal y alrededor nuestra. Nosotros somos nuestro mayor enemigo y el diablo se aprovecha de las situaciones y de las decisiones que tomamos mal tomadas. Entonces hay mucha oposición. Y más en los tiempos que estamos viviendo, si el mundo entero está convulsionado. Y porque nosotros solamente nos presentan las noticias las que nos quieren mostrar. Y solamente series televisivas para entretenernos y disfrute. Pero, claro, porque vamos a decir, ¿para qué quiero complicarme la vida en ver cosas? Pero es necesario que estemos alerta y que sepamos todo lo que está aconteciendo. Porque nos vamos acercando al fin de los tiempos, sin darnos cuenta, es algo que va viniendo. Pero la gente sigue teniendo muchísimos problemas. Y a veces tal vez las personas que están cerca de nosotros vemos problemas que tienen solución. Pero hay mucha gente que está teniendo problemas que se ven en el pozo de la desesperación. No saben cómo salir. No saben. Están como en un pozo de arena movediza. Yo conozco una chica que se ha metido en un problemón tan grave y no sabes cómo ayudarla. Es que no sé. Yeah. Entonces vemos que el mundo tiene mucho dolor. Y aunque haya mucha gente con disfrute y haciendo viajes y tomando vacaciones y haciendo miles de desplazamientos en estos puentes de festivo, pero hay muchísima gente que sufre y que llora y que no tiene quien la pueda ayudar. Y sabemos que el único que puede traer la paz no es el yoga ni las religiones orientales. El único que puede dar la paz es Cristo. Claro. No es ser evangélico, o ser católico, o ser budista. La paz quien nos la da es el Hijo de Dios, que para eso Él vino. Amén. Y esa es la oportunidad que Él quiere darnos. Él quiere que seamos felices. Pero por eso necesita, diríamos, Dios sí, Él ha querido que nosotros seamos partícipes de su obra, y Él quiere usarnos para bendecir a muchas personas. Amén. Permítanos el Señor pues que Dios levante a muchos hombres y mujeres valientes con esa carga, con esa responsabilidad. Claro que sí. En vistas de que no vendrá el fin hasta que sea predicado el Evangelio en todos los lugares de la tierra, ¿qué podemos vaticinar? ¿Qué podemos adelantar? ¿Cómo podemos ver con qué optimismo debemos de encarar el futuro de España? Han habido muchos siervos de Dios que han dicho que España ha sido dejada para lo último y que ellos creen sinceramente que va a venir el tiempo del arrebatamiento, el tiempo apocalíptico, pero antes que España tiene que ser de alguna manera impactada por el poder del Evangelio, que sabemos que han habido amagos, pero que todavía en porcentaje estamos ínfimos. Somos la nación de menos creyentes en porcentaje de toda la tierra, o sea, en Mozambique, en cualquier lugar, africano, latino, en la India, hay muchos más creyentes que aquí en España. Podemos ser optimistas, podemos empezar ya. Orar es fundamental. La comunión íntima, la comunión entre los hermanos también, la comunión entre autoridades de la iglesia, la comunión del cuerpo. En Juan 17 dice que en esto conocerán que sois mis discípulos, en esto conocerán la verdad, en que seamos uno, la unidad, la intercesión que hizo Jesús en el Getsemaní para que seamos uno. También es fundamental, es importante, ¿no? Que podemos
animarnos, podemos tener una visión optimista de que lo mejor está por venir. Porque si estamos ahora en un 1,7, cuando hay cifras de 30, 40, 60% en otras naciones, podemos ser optimistas de que simplemente que duplicar a Dios ya no cabrían los creyentes en las iglesias. O sea, sería el doble. Imagina por un momento el doble. Simplemente pasar de un 1,7 a un 3,2, que no es nada, Pues en Senegal hay muchos más, en Nigeria. ¿Podemos ser optimistas de que lo mejor está por venir? Yo estoy seguro que sí. Cuando nosotros vemos lo aparentemente con nuestros ojos, vemos lo que está aconteciendo, hay mucha gente que se desanima y se desalienta, incluso muchísimos pastores. Yo era una persona que para eso me desalentaba y me deprimía muchas veces, pero ahora Dios me ha hecho ver que no. España, aquí tanto en Italia como en España, era la cuna del catolicismo, una nación aparentemente cristiana, pero no... De nombre. Entonces ahora estamos viendo que tiene un alto índice de crímenes, de violaciones, abusos y tantísimas cosas que cada día las noticias nos asombran. Ya estamos habituados. Pero no podemos, y muchos dicen, esto está perdido, ya no hay solución. No es verdad. Yo cada vez que leo la carta a los romanos que escribe el apóstol Pablo a una ciudad, a una iglesia que él aún no había conocido, pero que por la fama de ellos, por la fe que les movía a la iglesia cristiana que se había formado en Roma en aquel tiempo, Pablo, él quería ir a visitarle y transmitirle dones espirituales. Pero hay algo que me impacta. Hay algo que está ahí, que no hay ninguna carta del apóstol Pablo en la cual diga que él se queda, que va a ir ahí y no tuvo la oportunidad de venir. Y es España. Él dijo, voy a ir a España y pasando de España iré hacia Roma y iré para confirmaros en la fe. Así es. Y por 2 veces nos habla la carta a los romanos. Yo no sé si España está reservada como como la buena oportunidad. Sé que España es una nación que Dios nos está dando una oportunidad, pero le va a dar una oportunidad grande. También hay algo que tenemos que saber, que dice que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. El pecado abunda y Dios tiene que ir añadiendo gracia, tiene que añadir gracia, porque si no nuestra nación se verá destruido. Claro. Nuestra nación es una de las punteras en pecado y en perversión. El turismo viene aquí a disfrutar de una nación que vive en mucha depravación. Entonces, hermano, yo creo que sí. Dios tiene algo muy especial para nosotros. Solamente necesita hombres y mujeres que lo crean y que le digan, Señor, acuérdate de España. Acuérdate de España y haz la obra. Esa obra que Dios está obrando, porque no es que no está obrando, pero esa obra que anhelamos, ¿cuál es? Que España entera se entere de que Jesucristo es el Señor. Ese es el anhelo que tenemos. Y yo creo que sí. Dios va a hacer algo grande. Yo llevo desde ya casi 30 y pico años oyendo profecías de avivamiento para España. Que han sido hombres de Dios que están en su cámara secreta, obviamente. Claro, pero todo tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Y Dios sabe cuándo tiene que hacer las cosas. Ahora, solamente Dios, también Él quiere que haya hombres y mujeres que lo estén esperando como Ana y Simeón. Ellos esperaron muchos años, pero Dios les dijo que no morirían sin ver la salvación de Dios. Claro. Y vieron a Jesús cuando María lo llevaba al templo y José. Entonces, aquellos que creemos, lo vamos a ver. Yo estoy seguro de ello. Amén, amén. Y vemos brotes, vemos ese avivamiento, pero es el anhelo que tenemos, ¿no? Los que somos creyentes y practicamos esta fe, pues queremos ver una España que salga de la opresión, del yugo del pecado y de sus consecuencias y puedan vivir en la paz, en la felicidad, como hemos visto en la Almolonga, ¿no? Un buen referente, un buen testimonio. Así es. Y tenemos que tener esa fe, esa paz. Hagamos nosotros lo encomendado, podemos decir, ¿no? De alguna manera, y Dios hará lo sobrenatural para tocar esos corazones. Quizá Dios tiene que permitir que a consecuencia del pecado las personas naufraguen, las personas se hundan, les vengan esas consecuencias penosas que Dios quiere evitarles, pero de alguna manera, una vez que
que se vean en esa miseria como el hijo pródigo, se vean deseando comer el hijo pródigo las algarrobas de los cerdos, se vean en una situación tan deplorable que ya no tienen salida ni escapatoria y que su destino no era lo que esperaban, entonces recapaciten y vuelvan en sí, pero tenemos que seguir predicando. Claro, y como lógico. estamos hablando, estamos encomendados. Vamos a dar ánimo a que cada persona, con algún versículo, alguna palabra, cada uno nos pongamos en marcha, nos pongamos en el espíritu, podamos tener ese denuedo, ese tesón, esa fe. Hemos sido comisionados. Eso es importante. Dios nos ha escogido. Si están siguiendo este programa, es porque Dios le ha escogido a usted, nos ha escogido a nosotros, este medio de comunicación también, para llevar a cabo esa gran comisión. Id y predicad a todo el mundo. Prediquemos con palabra, con testimonio, con ejemplo, pero animemos un poco a que esto no es algo religioso, no es algo apático, no es algo monótono, es algo bonito, es una expectativa diaria, levantarnos cada día cuando vamos a por el pan, cuando vamos a por el periódico, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a dar un paseo, a sacar al perro. Son oportunidades que Dios nos puede brindar, Sí. de anunciar una verdad. Además, tenemos, cuando Dios está en nuestra vida, cuando Él está viviendo en nuestra vida, las cosas son distintas. Aunque tengamos problemas, lo sabemos, los que hemos tenido problemas, aunque nos sintamos oprimidos, pero vemos que tenemos a un Dios, a un Padre, que podemos exponerle nuestros problemas, nuestra ansiedad. Y ahora, pues, es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora también, o mejor dicho, no dejar de hacerlo, es creerle a Él, confiar en Él. Y saber, estar cierto que, como Él dice, si Dios no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Saber que Él debe de edificar su iglesia. Además, Él lo ha dicho. Él es el que edifica la iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Y seguir orando para que el Señor se glorifique. Nosotros somos el resultado de las oraciones de personas, claro, que tal vez ni nos conocieron. Claro. ¿Cuánta gente está orando por España? Todas esas oraciones que están haciendo de otros lugares del mundo, esas oraciones se están añadiendo como un incienso, ¿no? Como incienso agradable delante de Dios, y todo esto es lo que hace el corazón de Dios, moverlo a beneficio de España. Y nosotros tenemos que creerlo. Amén. Dios es un Dios que es fiel, es justo, y Él, el propósito de Él es de bendecir a España y que España le conozca. Nosotros lo que pasa es que tenemos un problema, que vemos las situaciones, veíamos la crisis y lo veíamos como una vía por la cual Dios podía moverse en los corazones y traer gente a conocer a Cristo. Y vimos que no es así, y es que Dios va a hacer la obra como Él quiera. Claro. Él va a tocar los corazones. Esa ciudad de 20.000 personas, si Dios no hubiera tocado el corazón de ellos, no hubiera podido este hombre, este pastor, haberles tocado. Pero Dios lo preparó todo, y Él tiene todos los medios para hacerlo. Solamente que nosotros digamos: Señor, hazlo, por favor, cuanto antes mejor, para que tú seas glorificado. Y es lo que Él quiere. Y tener ánimo. Amén. Y seguir trabajando, no acobardarnos. Claro que sí. Y si hay que dar la vida, que de momento aquí no hay que darla, si hay que dar la vida por la causa, habrá que darla, porque muchos fueron aserrados, apedreados, torturados, encarcelados, prisioneros, pero eso siempre ha traído un avivamiento. Sí. Y la sangre de los mártires era el riego de la tierra, de las nuevas semillas que estaban siendo sembradas. El mismo Esteban, no fue fácil para ellos, pero el mismo Esteban fue apedreado y ahí estaba Saulo. Y Saulo fue tocado por el testimonio de Esteban, indubitablemente. Entonces, de alguna manera debemos de animarnos, como tú dices, de entender que ha sido Dios el que nos ha enviado, y de salir un poco, si estamos, los que no estén, obviamente no, pero de esa comodidad, ¿no? De que vaya otro, que lo haga otro, que si Dios quiere poner a su pueblo en la manera que sea, primeramente a poner nuestra vida en orden. Porque si no tenemos una vida ordenada, no podemos testificar con la unción y con el respaldo y la aprobación del Señor. Pero luego también Dios nos comisiona, y esa comisión está ahí. Pues no sé si quieres decir algo más, tenemos ahí unos minutitos para orar y para concluir. ¿Alguna conclusión? Pues aconsejar que, aunque Dios ha puesto emociones y son necesarias las emociones, pero a la vez aconsejar que no nos dejemos guiar
lo que es para trabajar en el campo, en la viña de nuestro Dios, a favor de las personas que podamos serle de bendición, que no nos dejemos mover solamente por las emociones, que nos movamos por la fe y la confianza en el Señor. Si tenemos fe en Dios, si creemos en Él y tenemos fe en Él, no nos guiemos tanto por las emociones, porque sabemos las emociones que nos juegan, si no las tenemos controladas, nos juegan malas pasadas. Claro. Porque a veces, si vemos que la gente nos recibe, felizmente volvemos y estamos muy bien. Y si la gente nos rechaza, porque Dios quiere probar nuestra fidelidad, tenemos que afianzarnos en la fe y en la esperanza a la cual hemos sido llamadas, ser canales de bendición y hacer como dijo Isaías: Señor, heme aquí. Amén. Envíame a mí. Y si hay algo en nosotros que no es bueno, ya se encargará Él de quitarlo para que no seamos un obstáculo a los demás, sino seamos de bendición. Y eso es el sentir que creo que debiéramos de tener. La fe puesta en Cristo y la esperanza en Él, y está a disposición de Él y de los demás. Amén. España todavía no ha sido tocada como lo deseamos, como el mismo Dios lo desea, pero todo tiene su tiempo. Yo quiero despedirme con un versículo y vamos a orar en Mateo 10:32 como un reto que podamos darle a nuestro amado Señor. Él no lo pone, pero podemos dárselo nosotros. Dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, a veces hay temor, hay miedo, ¿qué van a decir? Y si no me escuchan, y si no me entienden, y si no me creen, y si se burlan. Dice: todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si la vía del cambio de esta nación, la gran comisión que Dios nos ha encomendado, no podemos, como los talentos, no podemos enterrarlos, no podemos decir que vaya otro. Mira, yo sé que es que esto era muy difícil, yo no estaba en condiciones, yo tenía mucho trabajo, yo tenía mucho problema para hacer esto, mi familia no podía desatenderla. Bueno, pues metemos a la familia, llevamos a la familia, pero que no hay excusas. Hay algo que tenemos que entender, y es que Dios nos ha encomendado esa misión y estamos bajo su abrigo y Él nos va a respaldar. Vamos a orar, vamos a tener un momentito, elevamos, nos unimos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, y pedimos por esta nación, por toda la tierra, por supuesto, pero esta nación, estas noticias últimas de tiroteos, muertes en tiroteo, atracos, de una manera vil, de una manera violenta en esta región de Murcia, en esta nación española. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos des el respaldo del cielo a cada iglesia, a cada siervo, a cada sierva, que nos des una unidad como nunca antes. Amén. Entre ministerios, que nos dé una unidad íntima, individual, como también se ha expresado en esta mañana contigo, y que todos, siendo un solo cuerpo, podamos impactar a esta sociedad, a este mundo pervertido, depravado, en el pecado, en la maldad, en la iniquidad. Así como en los tiempos de Noé, dice la palabra de Dios en Génesis, que vio Dios la tierra y que todo pensamiento del hombre tendía al mal, era para mal. Así, Señor, observamos que así está la tierra, estafadores, vividores, nadie confía en nadie, la maldad ha aumentado. Aún los negocios buscan maliciosamente enriquecerse a costa de la inocencia de las personas. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, anunciados en la Biblia, pero esperamos la venida de nuestro Salvador y antes de eso, la conversión de esta nación. Esta Amén. Nación que tú tanto amas, Señor, a la que Pablo, como ha dicho el siervo Jesús, quería venir y no pudo, pero tú nos has enviado a nosotros. Amén. Así gracias. Que ayúdanos a que esta nación conozca la verdad y podamos como Almolonga ver días de prosperidad espiritual y que entonces venga todo lo escrito después en tu palabra, pero que podamos ver tu gracia. Derrama de tu gracia en esta nación y ayuda a cada persona que está al otro lado de este medio de comunicación a desear con el mismo ímpetu y con el mismo anhelo para que podamos ver esa gran bendición. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros en este día. Por darme esta oportunidad de poder ser de bendición a los demás y amén. Estar contigo. Bueno, pues esperamos haber sido de gran bendición. Dios les bendiga y hasta el próximo programa la semana que viene. Tengan una semana en la fe de que España es para Cristo. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde, usted fue comisionado, comisionada. Amén.
al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor sobre él.